A lo largo de la historia, diversas crisis económicas han afectado a los estados alrededor de todo el mundo. Podríamos decir que es algo cíclico, y la mayoría de los economistas también están de acuerdo que hay ciclos de crecimiento y contracción, pero es importante destacar que estas crisis pueden ser ocasionadas por causas internas o externas. Para refrescar la memoria, regresemos a la última gran crisis económica, considerada como la Gran Recesión de Estados Unidos, que afectó a la mayoría de los países desarrollados. Si te interesa saber el desarrollo, las causas y las consecuencias de esta crisis, quédate hasta el final del video. Para tener una comprensión más clara, conozcamos cuál fue el origen de esta gran recesión. La recesión es el nombre que se le asignó al periodo de crisis económica que se originó en la burbuja hipotecaria del 2008. Esta tuvo repercusiones en la economía global y se extendió hasta el año 2009 aproximadamente. De igual manera, esta crisis tiene diversas causas, entre las cuales podemos mencionar que las entidades financieras lanzaron nuevos productos denominados hipotecas subprime. Estas estaban dirigidas especialmente a clientes de alto riesgo, es decir, la probabilidad de pago era muy elevada. Y también las entidades financieras habían comenzado a comercializar en un volumen sin precedentes valores respaldados por sus hipotecas y otros derivados sofisticados. Y también se da la caída de instituciones financieras más endeudados como Bernstein y Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos. Con su caída se acabó con la era dorada de los bancos de inversión y se dio inicio a lo que hoy se conoce como la Gran Recesión del 2008. El colapso del sistema financiero llevó a que el mundo se hundiera en una recesión económica sin igual, afectando principalmente a Europa. Conozcamos cuáles fueron las repercusiones de esta gran recesión. Durante el segundo semestre de 2007 y primero de 2008, periodo de fuertes aumentos de precios de los productos básicos, la depreciación del dólar y la especulación financiera alimentaron las alzas. En todo caso, el quiebre de la tendencia de los precios tuvo lugar hacia mediados de 2008 y por lo tanto presidió al colapso financiero de septiembre del mismo año. Tras el derrumbe del sistema crediticio, los precios de los productos básicos, especialmente energéticos y mineros, entraron en caída libre. Aún así, en noviembre los precios de estos productos se mantenían por encima de los niveles reales de los años 70. En cambio, los productos agrícolas de clima tropical habían vuelto a sus bajos niveles de los años 90. En caso de los de clima templado, la disminución fue más moderada. En porcentaje de la población desocupada de 14 y más años pasó de un promedio de 3.97% de la población económicamente activa durante 2008 a poco más de 5% de los primeros 3 meses de 2009, lo que representa aproximadamente 450.000 individuos adicionales que engrosaron las cifras del desempleo. En siguiente, conozcamos cuáles fueron las medidas que implementaron estos países para poder recuperar después de esta gran recesión. La magnitud del colapso de mediados de septiembre de 2008, en que se inicia la fase de la crisis, tomó por sorpresa a las autoridades y al propio mercado. Cuando los efectos del colapso de Estados Unidos llegaron a Europa, se produjo una grave crisis de deuda que llevó a implementar planes de rescate de las economías de Irlanda, Portugal y Grecia, además del sistema bancario español. Los efectos de esta crisis empujaron a los gobiernos y bancos centrales a proteger y estabilizar el sistema financiero y, en definitiva, a salvar el euro. La paralización del crédito llevó al Banco Central a tomar medidas totalmente inesperadas, incluida la decisión de comprar valores comerciales por intermedio de una compañía de responsabilidad limitada. En realidad, un fondo administrado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, cuyos activos están respaldados por el gobierno federal. Aparte de ellos, se crea la ley Dodd-Frank para evitar una nueva crisis de esta naturaleza. Ahora bien, conozcamos cuál fue el impacto de esta gran recesión a nuestro país, Honduras, ya que la economía
hondureña depende mucho del país norteamericano, y la crisis que estalló en Estados Unidos en 2008 afectó de manera directa a Centroamérica debido a los efectos de desaceleración. Se previó que en el año 2009 se sentiría de manera directa en aquellos países con economía pequeña. Honduras cuenta con una economía muy integrada a la de Estados Unidos. Por un lado, existe una alta interdependencia comercial que se manifiesta a través del sector externo, tanto de comercio como inversión de Honduras. Ante la recesión de la economía de Estados Unidos, los efectos se ven directamente en la reducción de las fuentes de liquidez inmediata como las remesas familiares, y por consiguiente se contraen los flujos de inversión y turismo, así como los ingresos por explotaciones y las fuentes de financiamiento bancaria. A modo de conclusión, podemos decir que esta crisis, conocida como la Gran Recesión de los Estados Unidos, afectó en gran manera a la economía de muchos de los países desarrollados, y que gracias a la implementación de sus métodos o estrategias pudieron salir adelante. Espero que te haya gustado el video y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.